El último informe de la UCO, donde acredita indicios racionales de conductas delictivas en el entorno del presidente del gobierno, haría caer cualquier gobierno de la Unión Europea. Y cualquier presidente decente, ante un informe de esas características, se hubiera ido y hubiese dado la voz a los ciudadanos de su país. Hace algún tiempo el presidente se tomó 5 días de reflexión porque su mujer aparecía en un sumario. Después del informe de la UCO de la semana pasada, el presidente debería simplemente de irse y dar voz a los ciudadanos de su país. Está claro que el gobierno no tiene tiempo para los problemas de la gente, no le interesa la conciliación, ni la vivienda, ni la defensa. El gobierno está obsesionado con lo que pasa en Waterloo, en los juzgados de la Plaza de Castilla, en los juzgados de la Audiencia Nacional y en los juzgados del Tribunal Supremo. Y esta atmósfera es irrespirable. Algo huele a podrido en la política nacional. El gobierno está rodeado de podredumbre que se instala en los sumarios de los juzgados españoles. Y venimos aquí a trasladar la necesidad de un cambio en España, la necesidad de una política limpia, de un gobierno decente y de un presidente intachable. Y por eso volvemos otra vez a trasladar a... Pues no está pidiendo nada el presidente de la oposición. Pues no está pidiendo nada. En cualquier país decente, bueno, decente, normal, simplemente normal, con la mitad de lo que está sucediendo en este país, naturalmente, el presidente del gobierno y toda su familia, nunca mejor dicho, estarían en la frontera. En cualquier caso, esto va en un increciendo que verdaderamente, si no fuera porque es trágico, sería cómico. Aquí, en el plató, ya hemos empezado a reírnos con nuestros colaboradores, con nuestros invitados de hoy, sin apenas comentar el programa. Insisto, si no fuera porque es trágico, sería cómico. Ojo, Lambán también estaba en el parador, en el de Teruel, con Ábalos y con la furgoneta de señoritas, que no me voy a, vamos a cansar de decir, que no se puede ser más cutre en la vida. Mira que llevar a la señorita, a la prostituta, vamos, ustedes me entienden, en una furgoneta, o sea, como si fueran ganado. Hombre, un poquito de, por favor, no sé, llevarlas en un coche, tratarlas medianamente decente. Menos mal que sois el gobierno feminista, menos mal. Sois los que metéis a las mujeres en furgonetas, los que decís delante del juez que os sacáis el miembro viril, pero solo un poquito por encima del pantalón y demás asuntos absolutamente vergonzantes que a las mujeres naturalmente nos hieren profundamente. Vosotros sois los feministas. Vaya panda que sois. Bueno, callen, que también tenemos a Pilar Alegría, que no hace honor naturalmente a su nombre, una portavoz a la que, insisto, un cursito de oratoria le vendría mejor que a Marichuz Montero. Bueno, pues la individua anda por ahí llorando por los rincones porque la están poniendo a parir. No seré yo, naturalmente, la que apruebe los insultos a esta individua, ni a esta individua, ni absolutamente a nadie. Yo tampoco tiraría el micrófono de nadie, por la cabeza de nadie, aunque estuviera en las antípodas de sus opiniones y de su libro de estilo. Claro que no estoy de acuerdo con que pongan a parir a Pilar Alegría, aunque si hubiera tenido un poco de decencia se hubiera quedado en su casa haciendo punto de cruz. Esto es lo que pasa cuando pasa lo que pasa. Y es que la individua, naturalmente, que tiene que dar explicaciones. ¿Cómo no va a tener que dar explicaciones? Se da explicaciones de todo aquello que sucede y acontece y se paga con sueldo público. Lo que pasa es que nosotros, un país en el que pagamos a las prostitutas de los ministros del gobierno con un sueldo público, pues naturalmente ya no se nos ocurre, no se nos pasa ni por la imaginación que haya que dar ningún tipo de explicación. Señoras, señores, esto es España, bienvenidos a Sodoma y Gomorra. Arrancamos con mi queridísimo Luis María Pardo. ¿Cómo estás, Luis María? Encantado de estar aquí contigo. Bienvenido, querido Venegas.
Un placer. Hay que decir que Javier Venegas me comentaba ahora mismo que el asunto de las prostitutas de Ábalos en pleno confinamiento, cuando todos estábamos acongojados, bueno, cuando todos estábamos secuestrados por un gobierno absolutamente miserable, y ellos, bueno, imagínense qué distancia de seguridad mantenían con el ganado de prostitutas. A ver, que yo no tengo nada en contra de las prostitutas, a mí me parece que las prostitutas pueden hacer lo que les dé la gana. Yo estoy en contra, en todo caso, de sus chulos, pero vamos, yo no estoy en contra de las prostitutas. El Partido Socialista sí. Bueno, está en contra de las prostitutas para los demás, claro, porque ¿qué harían ellos? Si no, bueno, pues me comentaba Venegas que en The Objective, que ya la habéis publicado, pero vamos, meses después, sí. Esta cerdada de Sodoma y Gomorra, de este gobierno impresentable, putero, miserable y ladrón, acontece en septiembre, creo, de 2020. Sí, es decir, la noticia se publica en septiembre de 2021. No solo una noticia de los paradores, sino ya la información de la vida disoluta del ministro entonces de Transportes y secretario general del Partido Socialista. Número 2 del Partido Socialista, esto es muy importante, puteros conocemos todos, pero recordamos que este, además de putero, es un sugar daddy y que además era el hombre de confianza del presidente del gobierno. Esto no se nos puede olvidar. Evidentemente cualquiera de ustedes, si nombra un cargo, una persona de confianza, no hace falta ser presidente del gobierno, pueden ser presidente de su comunidad y pone a un sugar daddy, a un putero, hombre, mucho ojo no puede tener. En el mejor de los casos usted es un imbécil. Esto en el mejor de los casos. En el peor es usted cómplice. Bienvenidos, esto es El Mundo al Rojo y les vamos a hablar del gobierno de España. El estado de Sodoma y Gomorra, muy afortunado para este tiempo pascual, qué duda cabe. Y decía, señores, Feijóo, que le falta al hombre un poquito de sangre en las venas, también hay que decirlo. Pedía al hombre que dimitiera, que estaba el hombre asombrado, que en un país normal que ya habría dimitido, evidentemente, pero que eso no solamente tenía que dimitir por la corrupción que envuelve a su familia, a sus ministros, por el ojo, ¿verdad?, del presidente del gobierno, eligiendo como número 2 ni más ni menos que a Ábalos, sino también por los pactos ocultos que tienen con Junts, que naturalmente también deberían hacer dimitir a un gobierno. Pero ¿esto es una dictadura ya? No, esto no es una dictadura, es un chantaje. Es un chantaje. Vivimos en un sistema político que nos vende una gran mentira, que es la mayoría social progresista, que es lo que no existe. No existe tal mayoría, no existe en absoluto. Y además, lo del progresismo, yo estoy bastante cansada. No, es que esa es la gran mentira. Claro, o sea, ¿por qué hacemos el caldo gordo continuamente y hacemos el juego? ¿Por qué hablamos de progresista? ¿Pero cómo va a ser? ¿Por qué han acuñado ellos el término de progresismo? A eso iba. Por Dios. Porque el chantaje viene por las minorías que de progresistas tienen lo que, bueno, tienen el sentido positivo del término, tienen lo que yo, no sé, de astronauta, que son los nacionalistas catalanes y toda esa chusma que hay ahí, que no sé, que son, yo qué sé, racistas, como poco. En el mejor de los casos también. Y como ya, evidentemente, insolidarios, ruines, cicateros, chantajistas. Ese es el gobierno de España. Vivimos bajo una especie de mitología progresista falsa, porque claro, esto es lo que les permite a ellos, por ejemplo, esa mitología falsa de progresista santurrón, de que precisamente pueden organizar bacanales con prostitutas y no pasa nada. Si lo hubiera hecho eso alguien de la derecha, da igual, pongamos cualquier partido, cualquier personaje, ¿qué estaría ocurriendo ahora mismo en España? Si fuera la inversa. ¿Y si alguien... Arde Troya. ¿Y si alguien de la derecha osa tomar un micrófono y tirarlo por la cabeza de un montón de gente, que vamos, que yo Vito Quiles es que ni me va, ni me viene, ni manifiesto en mi opinión siquiera. Pero bueno, es que esa es la gran, la cosa, lo que hay que romper en la política española, con ideas, con el valor de decir, oiga, es que no existe el progresismo, esto
Es decir, esta especie de bula que se autoimponen ustedes para que si lo hacen los nuestros, oiga, pues igual es que se fueron a un parador, pero en realidad no eran prostitutas, eran amigas, no rompieron nada, se Eran tropezaron sobrinas. con los muebles. Claro, Eran familia, eran sobrinas todas. Lo harían por algo, lo harían por algo. Eso es, porque todavía hay más de 6 millones de personas que votan a los ábalos. Muchas más. Que todavía, bueno, ya andan un poquito por abajo de 7 millones, ¿eh? O sea que en su Pero, momento tenían 12... pero mira, la última encuesta están al 23 de julio prácticamente, de hace 2 años. Sí, la pero última bueno, encuesta prácticamente al Partido Popular y el Partido Socialista eran 1,5. Pero lo que quiero trasladar es una idea, es decir, que tampoco nos engañamos de que no les sale gratis del todo, es decir, han perdido 5 millones de votantes. Yo creo que sí les sale gratis. Yo creo que eso no hay que dejárselo, porque esto lo tienen que ir pagando y lo están pagando lentamente, demasiado lentamente, pero por culpa precisamente de personajes con tan poquitas ideas, no solo poca sangre como es Alberto Núñez Feijóo, con tan poquitas ideas. Porque los periodistas que digamos y denunciemos estos, o la sociedad civil denunciemos estas cosas que están ocurriendo, está bien, pero eso es para que se lo demos a los partidos de la oposición y hagan algo con ello que sea constructivo. ¿La OPOQUE estás diciendo? La oposición. El Partido Socialista y la izquierda en este país tiene la partida ganada en el relato. Porque hoy estamos hablando de las putas y no estamos hablando del informe de la UCO. Porque en el informe de la UCO hay una cosa que es el rescate de Europa. Y hay unas implicaciones entre Begoña Gómez... Nosotros sí que vamos a hablar de este pero asunto. Al final, fíjate cómo ellos... Pilar Alegría salía el viernes diciendo, parador, ¿qué parador? Yo... Y todo el relato del fin de semana, incluso de hoy, con la rueda de prensa de ayer, es el relato en el cual soy mujer, me han agredido y me han maltratado psicológicamente. Y tú te coges cualquier medio de comunicación hoy y esa noticia está multiplicada por 200, pero porque el Partido Socialista y los gurús del Partido Socialista han visto que eso es lo que va a mover a su electorado. Porque una cosa es que los demás, los españoles, nos escandalicemos, pero yo estoy cansado de decirlo. El Partido Socialista no gobierna para España. El Partido Socialista gobierna para los electores del Partido Socialista y de la izquierda. Entonces, todo vale con ellos. Y para, evidentemente, o lo que es lo mismo, la red clientelar del Partido Socialista. Bromeábamos con esa falta de sangre en las venas del presidente de una oposición que, bueno, en fin, oposición, no nos engañemos. La verdad es que no es, ¿para qué nos vamos a engañar? Sobre el asunto de la UCU, que bien estaba apuntando Luis María Pardo, pero yo también enseñaba la patita y les decía que, ojo, que también los pactos ocultos con Junts y los WhatsApp que deberían hacer caer a un gobierno sería un asunto que hoy también iba a centrar nuestra opinión. No solamente es la bacanal, Sodoma y Gomorra, la falta de decencia, que les paguemos las prostitutas, que mantengamos a la familia del presidente del gobierno. No, es que encima, evidentemente, están destruyendo a España. Con nosotros está Albert Castillón, al que le voy a formular esta pregunta y otra más que yo he escuchado en Castellón Confidencial. Muy buenas noches, Albert Castillón. Buenas noches. ¿Cómo María estás? Bien, muy bien. Bienvenido. De vacaciones, ya ves, de vacaciones. Sí. Efectivamente, ahí estamos. No se puede, no, hay que ser responsables. No se puede dejar nada, imposible. ¿No ves que no nos dan? Me iba a ir al parador de Teruel, pero estaba ya todo ocupado. Vaya, creo que hemos sido muchos los que lo hemos intentado. Menudo éxito. Pero más aparte, el otro día, hoy vamos a hablar efectivamente de los pactos secretos de Junts, pero yo el otro día te escuchaba cómo contabas que Zapatero, a quien yo denomino Satanás en cuerpo y alma, el tío ya había cerrado un pacto con el delincuente de Waterloo para hacer un referéndum por la independencia de Cataluña. ¿O lo he soñado? Como empiezas muy pronto, yo ya no sé si lo sueño. A ver, Santos Cerdán ya no le quería ver Puigdemont, se cambió el negociador por Zapatero y Zapatero ha cerrado, falta la firma, pero está hablado y aprobado un pacto con Puigdemont que pasa primero porque Conde Pumpido le dé la amnistía, diga que es factible, a partir de ahí todo depende de las medidas cautelares que los abogados de Puigdemont
permitan o no del TSJ europeo, que es aquí el que puede poner los palos en las ruedas. Parece que se retrasaría todo más de lo que ellos esperaban, pero el pacto está hecho. Vuelta a España, si es que esas medidas cautelares de los abogados se aprueban y Europa le dice hasta que decidamos puede usted volver, y a partir de ahí reunión con Sánchez, seguramente en Moncloa. Puigdemont lo que quiere es la foto en Moncloa de él y Sánchez y firmar un acuerdo en el que, como Puigdemont sabe que es mentiroso y no es de fiar el presidente español, firmarían a la vez los presupuestos del Estado de 2026, que son absolutamente prioritarios para Sánchez, lleva desde el 22 que no firma uno, y esa declaración de celebrar un referéndum no consultivo, que eso es importante, sino vinculante en base al artículo 92 de la Constitución, que es absolutamente inconstitucional, pero para eso está Cándido. Ese artículo dice pues, que puedes consultar a toda España en cuestiones importantes. Nunca dice a una parte de España, y es lo que ellos harían, ¿no? Consultar solo a Cataluña. A partir de ahí, la promesa, lo pensado para ellos es en 2027, a lo más tardar 28, celebrar ese referéndum de autodeterminación que manipularían adecuadamente, como han hecho siempre, para salir airosos. Y te aseguro que a Zapatero le importa poco si se van, si se quedan, y no para de hablar a favor de la independencia catalana cada vez que puede. Bueno, es que parece mentira que se nos haya olvidado, bueno, desde luego a algunos no se nos ha olvidado, a otros sí, quién era Zapatero, cómo dejó España en 2011, lo que pasamos durante aquellos años, y que a nadie se le olvide que un 12 de marzo del año 2004 todo cambió para España. Y sí, el comienzo de todo, el infierno, comenzó allí. ¿Y si en lugar del comienzo fuese el futuro? Te planteo una cuestión que me ha llegado y que Sánchez es un ególatra, un narcisista, no hace falta que lo diga, y no tiene sustituto natural en el PSOE. Se ha encargado muy mucho de que nadie le haga sombra, ni siquiera como delfín suyo cuando se vaya o se canse. Hay quien me dice que lo ha hecho así porque si las cosas se tuercen y le van mal, el que colocaría en su lugar sería a Rodríguez Zapatero. ¿Qué dices? Yo te digo que ese plan en Moncloa se ha hablado. Pero Albert, por Dios bendito. ¿Por qué buscar un sustituto si Zapatero estaría encantado en volver? Zapatero se fue de Moncloa en contra de su voluntad, él quería quedarse. Y esto me lo cuenta su secretaria, una de ellas, que es muy amiga y colaboradora, y fue su esposa, Sonsoles Espinosa, quien le dijo: o te retiras o la que me voy soy yo, un ultimátum en toda regla. Y se fue a regañadientes, se fue sin ganas de irse, con ganas de más. Y eso lo demuestra en cada meeting, en cada acto. Ahora hay que negociar con Puigdemont, ya voy yo, hay que hacer cualquier acción que Sánchez le pida, la hace él, porque echa a faltar la vida pública y política y no la quiere dejar. Esa hipótesis de que Sánchez se marche o dimita o no le vote, ¿no? Las opciones son múltiples, pero de que vuelva Zapatero a presentarse, no la desestimes. Albert, nos has dado la Semana Santa, compañero. O sea, ya te lo adelanto. O sea, la cara que yo me he quedado es digna de media docena de memes. Pero ojo con las caras del plato. Albert Castillo, lo peor de todo esto es que te equivocas pocas veces. En fin, bueno, ojalá Dios nos pille confesados. Ojalá. Albert, muchísimas gracias, como siempre. Gracias. Castellón Confidencial, periodismo de investigación en YouTube. Bueno, pues yo no sé por dónde coger esto. No, bueno, yo creo que ya que se presente Xi Jinping. Es decir, bueno, ¿para qué vamos a andar con intermediarios? O sea, directamente, somos un cantón más de China. Pero bueno, están todos a pachas, ¿no? O sea, Zapatero está con el tema China, ahora les contaremos asuntillo de
de Zapatero con China, con el CNI, sí, se lo vamos a contar. Bueno, del trilero de la Moncloa ni hablamos, o sea, ahí está. No, es un mandado, es decir, que causaba vergüenza verle ahí mendigando en la última visita con Xi Jinping. Es decir, ¿quién es este personaje? No lo invita a cenar en el palacio, lo invita a cenar en un chiringo que tienen fuera, pero a la gente como Dios manda. Pero no le tira de comer así porque quedaba de milagro, mal, de milagro, decir, porque no tenía las bolsas de comida. Sí. Pero él se creía que le iban a recibir en el Palacio Imperial. Pero naranjas de la China, qué graciosa soy. Claro, está bien traído. ¿No? Qué bien traído. Pero es decir, yo no sé, igual se presenta Zapatero. Hombre, sería dentro del desaguisado que tenemos en general en la política, que no hay músculo, hombre, pues yo creo que se presentara Zapatero sería una buena noticia, porque, vamos a decir, todavía hay mucha gente, incluso de izquierdas, que a Zapatero lo quiere ver colgado por los pies. Acordaos de lo que lió en la gran recesión, que ahora... Es que yo creo que a la gente se lo ha olvidado. No, a los jóvenes que son más jóvenes, yo creo que no. No, yo he hablado con socialistas y gente que es de izquierda. Es decir, si la cuestión aquí consiste, si es que no es tan difícil, y lo vuelvo a decir, es difícil, pero la cuestión aquí es tan sencillo como que existe una posición, nada más. Y esa posición tiene que tener un plan. Un plan, es decir, no solo decir todo lo que hace mal y toda la corrupción que hay, porque para eso estamos nosotros, y para informar al público, y el público no es tonto, lo recibe, lo entiende, el que quiera creerlo, pues el que no quiera creerlo, pues allá él, pero la gente está informada. Entonces, lo único que necesita es decir, bueno, muy bien, esto es horrible, esto es Sodoma y Gomorra, pero ¿y ahora a quién? Pero yo coincido con Albert en una cuestión que yo creo que ese es el punto, es decir, los presupuestos, Junts, el apoyo de Junts a que haya presupuestos seguramente sea no tanto ya que venga Puigdemont, que lo es, sino el decir, bueno, viene Puigdemont y ya que estamos al último año yo voy a sacarte todo lo que pueda, ¿no? De ahí a que se convocase un referéndum y de ahí a que Pedro Sánchez, aun agotando la legislatura, pudiese volver a ganar un tercer mandato, bueno, o ya sería un cuarto, yo lo dudo seriamente. Ahora, que pierda Pedro Sánchez y que coja Zapatero la secretaría del partido, hombre, para la política en general y para los demócratas eso sería estupendo porque el Partido Socialista desaparecería. Pero no sé hasta qué punto eso pudiera ser. Pero vamos, Albert se equivoca muy pocas veces, o sea que la información que tendrá seguramente sea muy buena. Ahí tenemos estos dos asuntos. Uno, como Zapatero ha pactado con el delincuente de Waterloo un referéndum para 2027 de independencia para Cataluña, y por otra parte esa posibilidad de que Bambi, recordáis, vuelva a ser secretario general del Partido Socialista. Un acontecimiento intergaláctico. O de Alerta en Moncloa, amigos, la UCO amplía su espectro y busca toda actividad de todo miembro de la organización. José Luis Ábalos y Koldo García han intentado recientemente frenar con recursos lo que ellos consideran que es una ampliación prospectiva de la investigación del caso, inicialmente denominado tan solo como Koldo, hoy caso PSOE. Esto es cosecha mía. El último auto del Supremo desbarata por completo este plan y frustra cualquier intento al reconocer que la UCO ya buscaba todas las actividades de todos los miembros, insisto, de la organización. Y el último informe de la UCO ratifica que toda actividad va a ser investigada desde el rescate de Europa hasta las obras públicas presuntamente amañadas. Las alarmas de Ábalos y Koldo saltaron al ver el bandazo de salida del Supremo a la investigación de la fundación del exministro, nacida en el 92 y denominada Fiadelso, investigación prospectiva, denunciaron en sendos recursos los afectados. En fin, pero bueno, no son los únicos. También la santa del presidente del gobierno anda llorando por los rincones, que esto es prospectivo también. Bueno, pero aquí yo creo que nos estamos anticipando a una, diría, casi inmediata próxima declaración como testigo o vamos a ver si como imputada de Begoña Gómez en el Tribunal Supremo en este asunto, porque estando imputada en el procedimiento de Juzgado 41 y habiendo los indicios que ha acreditado la UCO en este último informe y el que seguramente llegará
en las próximas semanas respecto de dos piezas fundamentales del procedimiento del Supremo, que son Santos Cerdán y Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Armengol, por toda la trama de Baleares y Canarias, que eso se ha quedado ahí un poco, que nadie está hablando de ella, pero que es de igual importancia que el tema de las mascarillas. Yo creo sinceramente que al final no va a quedar más remedio que citarla a declarar para que venga y testifique, sino también el presidente del Gobierno, y veremos en calidad de qué, porque lo que se acredita en ese informe de la UCO es que ante un rescate de una compañía aérea y un momento determinado, la SEPI, o sea, es decir, la SEPI le da el borrador del rescate a la compañía rescatada. Entonces, tú vas a pedir un préstamo, te vas a la oficina del préstamo y dices, dame aquí el borrador del préstamo. Lo que estés hablando entre vosotros, ¿no? Que me voy a poner aquí y tal, y luego ante una circunstancia que no sale, tú coges y llamas a la mujer del presidente del banco, ¿no? Y le dices, oye, que esto está muy jodido. Bueno, esto es lo que ha venido a decir la UCO. Qué Esto bien contado, qué naif, pero qué bien contado. Ahora, que nos hemos enterado todos. 475 millones. 475 millones puestos por encima. Si no hay que llamar a la mujer a la que se llamó, porque esto estaba tremendamente jodido, pues yo no sé a quién hay que llamar. Por cierto, hoy, al hilo de lo que se está saliendo con el tema del informe de la UCO, salen otros 660 millones dados al Hola Papá, Hola País, Hola Pueblo, no sé cómo se dice, donde también está involucrada, al parecer, Begoña Gómez, Pero es que, vamos a ver. que venía del juzgado 41. Por tanto, o sea, aquí al final los casos, como siempre hemos dicho, si tú tienes a los mismos partícipes, Aldama, Koldo, Ábalos, etcétera, en diferentes procedimientos judiciales, lo que esta gente hacía eran diferentes negocios, pero le daban a las mascarillas, le daban a lo que fuera. ¿Que había que rescatar una compañía? No te preocupes, aquí viene la trama y te la rescata. ¿Por qué? Porque el nexo de unión uno de ellos era Aldama, que era el ministro sin cartera, comisionista del Partido Socialista, el chico de los recados. Y entonces era el unión, lo que unía a todo. Pues es que Javier Hidalgo, por mucho que diga que no se acuerda, fui yo quien le preguntó en sede judicial, que le hice la pregunta, ¿con quién se reunió usted? Lo recordamos. ¿Con quién se reunió? Porque se reunió. ¿Por qué? Porque en el juzgado 41, y habían sido publicados ya por los medios de comunicación, Teojet y El Confidencial, las fechas concretas, el 16 de junio y el 20 me parece que eran de julio, y coincidía con el rescate que se llevó a cabo después en el mes de septiembre, donde, por cierto, luego ya para celebrar que te dan el préstamo, te coges al director del banco, te coges al presidente del banco y te lo llevas de orgías. Ya, pero la pregunta para creer. La pregunta que plantean en el Partido Socialista, perdón, es ironía, con muy buen criterio, para que se entienda. Con muy buen criterio, por si acaso, es que, claro, ¿cómo sabemos que Begoña es Begoña? Bueno, esto es lo que dice Televisión Española. ¿Lo vieron, no? Es como porque yo me tiraba al suelo de la risa. Esto es como un poco una especie de no sé, como de parábola, metáfora, sí, no, sí. Una paradoja de espacio-temporal, ¿no? ¿Era Begoña o era otra Begoña? Bueno, en Televisión ¿Era Española, ella misma? En Televisión Española dijeron que se hablaba de una tal Begoña, pero vamos, que no se sabía si tuviera relación con Begoña Gómez. Claro, pero si Begoña era Begoña o era Begoña, no se sabe, López. Entonces, pero es como... Se presta el chiste, pero no lo haré. Pero como... No, sí, claro. Que salió mal la jugada. Como en el caso de los papeles de Bárcenas, todo el mundo sabía que MR era Mariano Rajoy. Ahí no había ninguna duda. MR era Mariano Rajoy. Pero Begoña, que sea Begoña, eso está por verse. Bueno, y es que ahí estaba Aldama, porque Aldama es el que dice que existe esa llamada. Claro. Entonces, por eso sale ahora en la UCO y dice que existe la llamada, porque aquí está la llamada. Es decir, la cuestión es que hemos hecho aquí un programa hace unos días advirtiendo de que no fui yo quien lo dijo, por no darme el mérito que no me corresponde, pero que Begoña Gómez estaba viajando con un pasaporte diplomático. Eso fue Albert, ¿no? Aquí lo contamos un viernes que estaría pidiendo... No tengo constancia de que sea así. Que podría estar pidiendo la nacionalidad No tengo constancia de que sea así, pero lo que yo quiero decir es, ¿nos apostamos algo a que si esto va para adelante, esta señora no la vemos en la cárcel? Es decir, ni siquiera de forma preventiva. ¿La vemos igual en Waterloo con el otro, Fugá? Hay mucho Fugá. Sí, no, aquí hay una cantidad de vías
República Dominicana es otra alternativa. Pero yo me temo, lo de que Zapatero vaya a ir de nuevo como candidato a presidente del gobierno por el Partido Socialista me cuesta bastante. Pero, lo que yo sí me creo es que el Partido Socialista esté preparando una serie de maniobras, entre ellas la de China, para buscar la impunidad. Aquellos que van a tener que pencar en los tribunales. Yo creo que no hay que descartarlo, es decir, de verdad. Es decir, hemos visto entrar y salir aquí como Pedro por su casa a Puigdemont. Bueno, y a los independentistas. ¿no? Y a los independentistas, sí. Y quién sabe si han entrado más veces, no tenemos noticia, pero podrían haber entrado y salido. Bueno, podría estar perfectamente. Ahora les han cedido además el control de las fronteras. Ya, ¿qué más quieres? A los mismos que no los persiguieron en su momento, la misma policía que hizo la vista gorda y que encima se van a gloria de ellos. Es decir, entonces yo advierto que la posibilidad de que al final esto se marque en un Bettino Craxi. Lo que sucede en esta nación no existe en ningún sitio. Volveremos sobre el asunto de Begoña Gómez, faltaría más, y sobre el asunto del hermanísimo del presidente del gobierno, pero es que el programa nos da para lo que nos da. Ahora estamos con su equipo de gobierno, con sus ministros y con las prostitutas. Almeida, que está graciosillo el hombre, le ha preguntado a Óscar López, le llama Óscar Paradores, si le ascendieron por encubrir las huelgas de Ábalos con prostitutas. Y les voy a recordar que Pilar Alegría anda llorando por los rincones porque la pobre mujer no entiende. Bueno, no voy a entrar en los insultos, estoy totalmente en contra, me parece deleznable. A ellos, si fuera cualquiera de nosotras, les jalearían, nosotros naturalmente no. Pero, oiga, en el cargo también están los riesgos. Queremos los cargos, pero no queremos las cargas, ¿verdad? Señora Pilar Alegría, si tiene usted la piel tan fina, quédese en casa haciendo punto de cruz. Y hablando de insultos, yo no soy partidario de perder las ni yo formas tampoco, en ningún caso. Pero hablando de insultos, cuando The Objective publicó esta información, se nos insultó a unos niveles de una insidia, es decir, incluso hay un señor que no sé si lo conoceréis, que se llama Pablo y se apellida Iglesias. Sí, claro, que escribió un artículo a propósito de las informaciones de The Objective, de Ketty Garat y del director Álvaro Nieto, que lo titulaba Periodismo basura, farlopa, coprofilia y cintas de vídeo, en el que llega a insinuar, así entre medio broma, medio en serio, que estas noticias se escriben porque las personas de The Objective van y se ponen hasta arriba de farlopa. Luego querían titular, que es muy periodístico, ¿verdad? Y que somos basura. Jugando con títulos de película. Es que quisieron estar también graciosillos. Pero nos llamó, pero no les salió. Insinuó que yonkis, sinvergüenzas, basura. Nos llama basura. Es decir, que yo siento que Pilar Alegría evidentemente tenga que soportar un escarnio que va más allá de lo que es la cuestión de su responsabilidad y que es lo que hay que dilucidar y que ella misma debería haber dimitido, también es verdad, ¿no? Pero que no si vamos a llorar, o sea, aquí se viene llorado. Se viene llorado desde casa. ¿Cómo lo cambian, no? ¿Cómo cambian el discurso? Estamos hablando de septiembre del 2020. Estamos hablando entre el primero y el segundo estado de alarma. Estamos hablando de que en ese verano se dio unas potestades ilimitadas a las comunidades autónomas que se dedicaron a confinar, y Almudia fue el primero o la primera ciudad que se confina, pero que gracias al Tribunal Superior de Justicia de Aragón se desconfina. Entonces, en ese periodo donde se empezaban a hacer este tipo de coacciones a la población es cuando estamos hablando del Parador de Teruel. Parador de Teruel que se encuentra al parecer cerrado. Parador de Teruel donde ha dicho Pilar Alegría, bueno, es que como no había ningún sitio así como para cenar, toque de queda, a las 11 de la noche dijimos, ay, pues nos vamos al Parador. Pero ¿cuántas personas se fueron a cenar al Parador a las 11 de la noche? Que cojan los telespectadores y que vean a qué hora cierra hoy, el restaurante del Parador. ¿Cómo es posible que en pleno confinamiento, entre dos estados de alarma, con la justicia actuando, estos se fueran a cenar a un Parador y encima tienen la cara, porque hay que decirlo, que dicen, no, cogimos las mesas y nos fuimos al jardín para mantener
el espacio que teníamos que tener, porque hay que acordarse que no nos podíamos juntar a cenar o a comer más de 6 personas. Mira, por es que aquella allá- época. Pero había 16 señoritas, o he perdido la cuenta, No, pero- había pero- 12 prostitutas. Pero ¿cuánta comitiva había? Pero no allí? iban en furgoneta, yo me han dicho en Ah, ¿no iban en Cataluña, furgoneta? ¿cómo lo llaman? Putoneta. La- Bueno, la cuestión Y es el que putisoe. al final cuántas personas habían allí, quiénes durmieron allí, qué es lo que se hizo allí y si es cierta o no es cierta la información. Más allá de lo que haya sucedido después del viernes, cuando sale esta mujer y empieza a decir, Parador, ¿yo por qué tengo que dar explicaciones? Porque tú eres un cargo público, Claro. tienes que dar las explicaciones. Y ahora tus explicaciones llegan tarde. Por tanto, tú ya no tienes que dar explicaciones, tú tienes que dimitir. Tú dimites y luego dices, mire, yo me he equivocado porque tenía que haberles dicho lo que ha pasado ahí y no se lo he contado. Y lo que ha pasado hoy ha sido esto y esto. Y esto no se puede permitir. Ahora cojo, me voy de la política y no vuelvo a pisarla en la vida. Para debería eso haber hay hecho. que tener decencia. Sí. Estaría Jessica entre la... ¿Cómo era? La Putoneta, en la putoneta, a bordo de la putoneta. ¿Estaría a bordo de la putoneta Jessica o cualquiera de las 16 mujeres que trataron como a ganado estos adalid del feminismo y el respeto por la mujer? No sabemos si estaba en la putoneta. Desde luego, declarando tampoco. En la comisión de investigación del Senado, la Jessie ha dicho que estaba malita. Bien, señorías, vamos a proceder a comenzar esta sesión el 14 de abril en la que se había solicitado la comparecencia de doña Jessica Rodríguez García. Es evidente que la señora Jessica Rodríguez García no está, y no está porque acaba de comunicar hace unos cuantos minutos que no comparece alegando una cuestión, ha presentado una documentación respecto a su estado de salud. En cualquier caso pueden imaginarlo, ¿verdad? La expareja de Ábalos en cualquier caso no ha ido al Senado, porque está malita, pero ha dicho lo mismo, que cobraba sin ir a trabajar. Pero es que, claro, no es la pareja. Es que aquí está lo grave. Es decir, es una A señora... ver, es la exprostituta de Ábalos, Ya. que ya no la pagamos nosotros y Claro. a él, como a otros, le debe dar mal rollo pagarla con su dinero. Claro, pero por eso es lo grave, es decir, para que separemos, porque al público le puede parecer... Sí, el algo relato, la expareja. Sentimental o incluso, es un golfo, pero mira, era una pareja. No, es que era una prostituta y Ábalos pagaba dinero por servicios sexuales. Es decir, es una transacción puramente mercantil. Por lo tanto, encima, si pago nuestro dinero, es malversación. Entonces, El mi número amor- 2 del Partido Socialista. Mi amor es como decir, Ábalos iba y se compraba un Lamborghini con el dinero de los españoles. Pues eso no diríamos que es un gran aficionado a los coches. Le diríamos con cariño, no es que le gustan los coches. No, esto es exactamente igual. Y hay que entenderlo porque esto es Celtiberia Show, lo decía ese José Luis Carandel, aquel hombre que tristemente Recordamos. desaparecido, que llamaba ya entonces a España Celtiberia Show. Lo que pasa es que ahora estamos en la putiferia. Es decir, hemos ido a más. Esto es como lo estáis diciendo, y esto naturalmente no se va a acabar porque vamos a continuar con la historia. Pero miren, algunos los tenemos aquí después de escuchar a Albert Castillón. A mí la idea de que el Bambi vuelva a asomar el hocico, qué tontería iba a decir, que iba a volver a asomar el hocico por la política española. Yo es que soy más tonta que Abundio. Pero si el hocico lo tiene bien metido en la política española, claro, ¿qué estoy yo diciendo? Por Dios bendito, no me hagan caso. A veces digo cada tontería que vaya por Dios, pero bueno, que a mí se me ponen los pelos como escarpias pensar que ese individuo pueda volver a la primera línea de la política española, porque ese individuo montó su lobby en el piso del empresario chino al que el CNI acusa de espía. Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Esto es para comer cerillas. Esto es para comer cerillas. Más allá del titular que tiene enjundia, cuéntanos. Pues, como tú bien has dicho, evidentemente es importante, pero más importante aún es la segunda parte. Efectivamente, Zapatero creó una empresa para
para defender los intereses chinos, del gobierno de China, ante España, ante la Unión Europea y ante Iberoamérica. Por tanto, el objetivo primero de esta empresa, de esta empresa que hace lobby, es decir, que favorece los intereses, en este caso de China, el primer objetivo es ese precisamente, defender los intereses de China y, por tanto, perjudicar los intereses de España, de la Unión Europea y de Iberoamérica. Como tú bien has dicho, María José, esta empresa que hacía lobby a favor de China, de los intereses del gobierno comunista de China, pues fue creada por ZP y ayudada por un empresario chino que también tenía una empresa suya propia en el mismo edificio y en la misma dirección que el lobby de Zapatero. Este empresario, como tú también bien has dicho, pues está acusado por el CNI de espía chino. Se llama Fan Zhongdu, es espía chino según el CNI y se le denegó la nacionalidad española. Pero lo más importante, María José, es lo que decía antes. Este lobby, esta empresa creada por Zapatero, llamada Gate Center o Gate Center o Gate Center, depende de cada uno como lo quiera pronunciar, yo lo pronuncio Gate Center. Esta empresa que defiende, repito, los intereses de China, ha marcado la agenda del gobierno de España, en este caso ante China. Es decir, ha marcado la agenda del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Zapatero, a través de esta empresa, ha podido acordar acuerdos con empresas chinas, con el gobierno comunista chino, y después las ha podido refrendar el presidente Sánchez. Por tanto, la agenda del gobierno de España en China la ha creado Zapatero, repito, en función de los intereses personales de él, de sus hijas y de Pedro Sánchez, no de España. Y el problema también es que se ha desmarcado de la estrategia comercial, de la estrategia política, de la estrategia económica marcada por la Unión Europea. España va por libre y se desmarca de esa estrategia que debe ser común de todos los países integrantes de la Unión Europea ante la política arancelaria de Trump. Y también nos ha enfrentado a Estados Unidos, como sabemos, el ministro de Exteriores de España, que es Zapatero, pero bueno, en la sombra, el ministro real ha ido a ver al secretario del Tesoro de Estados Unidos después de que el presidente de Estados Unidos haya acusado a España de desleal tras la visita de Sánchez. Y la comunicación entre el gobierno de España y el gobierno chino ha podido ser la consultora también creada por Zapatero y gestionada por sus hijas, Warefab. Esta consultora que trabaja para Venezuela, que trabaja para Huawei y que trabaja para el lobby de Zapatero, puede ser la estrategia de comunicación y la comunicación directa entre el gobierno de España y el gobierno de China. También recordemos que esta empresa, Warefab, este lobby de Zapatero, pues también hizo el lobby y favoreció los intereses de Huawei. Recordemos cómo Bruselas, vetó a Huawei a la tecnología 5G en Europa y España se negó a este veto. ¿Por qué? Pues porque Huawei era proveedor de la empresa de Warefab, que es la consultora de las hijas de Zapatero, e igualmente pues también trabajaba para la consultora de Pepiño Blanco, que también fue ayudada en la creación, en la fundación, por este empresario chino que también ayudó a la empresa de Zapatero. Qué barbaridad. Lucio, qué barbaridad. No damos crédito. Llevamos 3/4 de hora de programa y verdaderamente no damos crédito. Esto es un increscendo que yo no sé qué va a pasar cuando terminemos. Lucio, muchísimas gracias. Enormemente interesante este análisis y esta noticia que has desarrollado para todos nosotros. Están todos en el ajo y anda que las góticas no le han sacado partido. ¿Recuerdan la foto, verdad? Uf, tela. Buenas noches, Lucio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz semana para todos, María José. También para ti. Hacemos un alto en el camino. Regresamos enseguida, insisto, 3/4 de hora de programa. Ustedes suman y sume y sigo. Tela. Las arrugas superficiales, amigos, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Ya saben, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Anti-Age de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye
a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De momento en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Con Luis María Pardo, con Javier Venegas. No se marchen, porque si esto es en la primera parte del programa, les avanzo. Tenemos segunda parte y bloque final. Ahí lo dejo. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Recuerdan a la cuñada del presidente del gobierno? Si es que estamos todos. La mujer, el hermano del gobierno, su mano derecha, sus ministros, de estos ni hablamos, su portavoz, en fin, de estos ni hablamos porque tendría que dimitir en pleno. Pero ¿recuerdan a la cuñada, la japonesa? Sí, esa que yo digo que es un holograma, como la hija, o el hijo, o lo que sea. Bien. Pues parece ser que esta individua, que además también creo que tenía un puesto público o algo o cosa parecida, parece ser que esta individua manejaba los presupuestos de ópera de la Diputación de Badajoz. Sí, donde se creó un puesto para el hermano ad hoc, que para eso era el hermano del presidente del gobierno, que pagábamos todos y que, como la Jessie, pues no iba a trabajar. Eso se lo cuento enseguida. De momento les avanzo que Vox se querella contra Begoña Gómez y contra Koldo García.
Sí, vemos, compañeros, Les ese informo vídeo, por favor. hoy de que nuestros servicios jurídicos han interpuesto una querella contra Begoña Gómez, Víctor Aldama, Koldo García, Bartolomé Lora y Javier Hidalgo por la posible comisión de varios delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. Esta querella es una obligación, después de las pruebas que ha aportado la investigación de la UCO sobre la intervención efectiva de cargos públicos socialistas en el rescate de Air Europa a través de la empresa pública Globalia. Los mensajes que hoy conocemos entre todos los integrantes de la presunta trama criminal fueron realizados por cargos socialistas y personas del círculo íntimo del número 1 de la trama de corrupción, Pedro Sánchez. Estos mensajes demuestran que estas personas, incluida la mujer del presidente del Gobierno, impulsaron la decisión gubernamental haciendo uso y abuso de su posición predominante. Resulta evidente que con el concurso de las personas alcanzadas por esta querella de Vox... Pues nada, se querella, no sabemos esto, ¿cómo se lo explicamos a los telespectadores? No comparto el presentar una querella cuando hay un procedimiento en el Tribunal Supremo abierto y en el que en la fase investigativa de esa instrucción está determinado el rescate de Europa. Está determinado el rescate de Europa por las declaraciones de Víctor de Aldama en octubre del 2024 y noviembre del 2024 en el Juzgado Central número 2 de instrucción de la Audiencia Nacional, por una parte, que sigue investigando además ese rescate, y por otra parte ya elevándose al Tribunal Supremo, donde además Aldama se encuentra investigado por una serie de hechos que tienen como nexo de unión también el rescate de Europa. Bueno, vamos a ver lo que pasa con la querella, el recorrido que tiene, dónde la han presentado y si hay algún juez que la va a instruir o derivará la querella al Tribunal Supremo, que sería lo lógico para que el Tribunal Supremo se pronuncie, ya que están investigados Víctor de Aldama y el supuesto rescate de Europa. Sí, que es que estamos, digamos, que están sumándose una querella a un proceso de alguna manera en curso. No soy leguleyo, no soy abogado, pero yo entiendo que ahora mismo, precisamente, no tiene sentido. La investigación de la UCO se produce precisamente porque se está haciendo esa instrucción, claro, que es donde aparecen estas evidencias de una posible, bueno, una probable tráfico de influencias de implicación ya, digamos, bastante más posible evidente. Y es probable. Y es que además, y él lo sabe, porque Teochetti maneja muchísimas fuentes de información, la Guardia Civil está trabajando la UCO a destajo. Claro. Entonces, el run que hay, o sea, este era una parte de ese oficio que se llaman de actualizaciones, este informe de actualización respecto de unas determinadas situaciones que se han ido produciendo por parte de la trama, pero cabe recordar que hay todavía casi el 60 o el 65% del contenido de las llamadas está pendiente. Que está pendiente de analizar, pendiente, que está ya, en curso. Digamos, está en curso o, habiendo sido analizado, puede estar en una pieza secreta, claro, perfectamente en el Juzgado Central, puede estar en una pieza secreta perfectamente en el Tribunal Supremo, puede ser que haya otro informe que vaya a aparecer ya antes de Semana Santa, no, pero a lo largo del mes de abril o del mes de mayo, con los otros partícipes de la trama, que ya habían salido en el informe de octubre, en el de que salía Armengol y que salía... Pero de ahí viene la protesta. Tanto, es decir, ya lo hacía el abogado de Begoña Gómez, como considerar que todo lo que se estaba haciendo, en este caso era prospectivo, también esa palabra que se está usando. ¿Por qué? Porque empezaba a salir todo lo que había detrás y qué es lo que están instruyendo los tribunales. Es decir, no sé qué sentido tiene presentar una querella, salvo que quieres darle un enfoque, decir, como organización criminal, que es lo que yo creo que... Tal, pero no le veo sentido porque lo único que haces es embarullar, digamos, los propios acontecimientos, ¿no? ¿Puede ser peor? Pregunto al abogado. Yo lo que quiero ver es quién se la admite y qué resolución hay al respecto de la admisión. Bueno, vamos a continuar con la UCO porque no da abasto la UCO. Bueno, pues ahora ha descubierto que la cuñadísima del presidente del gobierno, la japonesa, pues nada, que elaboraba ella los presupuestos de las óperas de la Diputación de Badajoz. Oiga, ¿y esta no estaba en la organización
mundial de turismo. No, estaba... Renunció, ¿no? Sí, bueno... Había algo raro, había algo... Sí, la invitaron había fango, ¿verdad? Sí, la mandaron ahí algo de la ONU, algo así. Algo de esto. Como ponente en una cosa de... Sí. Precisamente una asociación muy prestigiosa de derecho internacional. Y entonces apareció esta señora a soltar un discurso, claro. Y era por ser la mujer que yo no sé si es la mujer o... No sabemos lo que es. No sabemos lo que es porque no parece que sean una pareja como tal, ¿no? Es decir, yo con todos mis respetos, pero... Bueno, de todas formas ya sabes que vivimos tiempos complicados para las normalidades. Pero no solo complicado, sino Somos incomprensibles. normales. Es raro, o sea... Esto es como en Soy Leyenda, ¿no? Que al final todos eran vampiros y el único que era normal era él, que no había sido infectado. Pues esto ocurre lo mismo, todo el mundo se ha vuelto corrupto de repente y de repente hay alguien que no lo es y dice, Dios mío, soy una normal, ¿no? Pero vamos a dar por válido que es la pareja del hermanísimo del presidente, que a su vez consigue el puesto, ya saben, en la Diputación de Badajoz, donde el tío se sienta ante el juez así, espatarrao, y no sabe dónde estaba su puesto de trabajo. ¿Usted dónde trabaja? No lo recuerdo. Ustedes imaginan que me llaman a mí y dicen, ¿dónde está Distrito Televisión? Y yo, ¿qué es Distrito Televisión? Y yo digo, hombre, señor juez, a ver... Espera, repíteme la pregunta. Sí. Una vez que ya lo repite, yo le digo, yo pienso que Distrito Televisión, para mí, que es algo de televisión. Bueno, pues ustedes se van a reír y van a pensar, no, ustedes no piensen que yo soy una exagerada, que lo soy, pero es que la cosa es como se la estoy contando. Usted imagínense, o sea, el hermano del presidente del gobierno, que no sé quién dijo que presuntamente era un poquito limitado, como que muy listo no era. No sé si es muy listo. Todo presuntamente. No lo conozco. Que muy listo dicen que no. Listo, no, muy listo, no. Sí, en el presunto. Ni espabilado, no. Pero eso es como si le preguntan a usted que luego dónde usted mira trabaja la y usted trabaja en Distrito TV y usted contesta, no me consta. Es que es como una especie de diálogo de locos, ¿no? Sí, él no me consta ahí. La JERPE tiene detrás a un colectivo, a 7 colectivos que han ido a por ella, literalmente, ¿no? Estamos hablando de la influencer. Y que le están haciendo una muerte civil en vida. Efectivamente, es la influencia que se ha y tenido. Y que no se merece. Yo hoy he tenido una entrevista con ella y además le he dicho, digo, tienes que defender la libertad de expresión y la libertad de información, por ejemplo, como lo hace Distrito TV, porque si no lo hacemos todos, nos la van a quitar arrebatando. Respecto de lo del hermano, bueno, que a mí que haya salido ahora la japonesa o quien sea, la verdad es que ese procedimiento está muy encarrilado, está prácticamente encarrilado, a falta de la declaración, que me parece que es el día 25 del hermano del presidente del gobierno. Este procedimiento está visto para transformarlo en un procedimiento abreviado y fecha de juicio. Perdón, una pregunta, perdóname, desde el desconocimiento, vimos ya declarar, bueno, la declaración, no declaración porque estaba ante el juez, ¿no? ¿Quién? David Sánchez. El hermano Sí, el hermano del presidente. Y ahora va a volver a hacer Vuelve porque a raíz del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, donde en ese informe aparecen una serie de emails, aparece una serie de información extra aportada al procedimiento, viene a acreditarse indicios de la supuesta comisión de los delitos por los cuales estaban siendo acusados, no solamente el hermano del presidente, sino otros partícipes. ¿Qué ha hecho la jueza? A la vista de las nuevas pruebas, les vuelve a citar para que vengan a comparecer. Y a partir de ahí... La semana pasada, por cierto, comparecieron los 2 directores del conservatorio, para que la gente me entienda. En los conservatorios superiores, la universidad, y el conservatorio técnico sería formación profesional. Pues estos 2, que eran los máximos que había en los conservatorios, y no tenían nada por encima, se les puso a uno que era David, y David no tenía la titulación que habría que tener para tener ese puesto, porque estos 2 tenían más titulación que ellos. Es como si tú pones de jefe de la Armada a un capitán de corbeta cuando tienes un contraalmirante. Pues eso no tiene ni pies ni cabeza. De corbeta no, un tío que bueno, yo que sé, un sargento. Que tiene el título de patrón de yate. Bueno, un contramaestre. En fin, bueno, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que la jueza ha dicho, vengan ustedes a declarar otra vez a la vista de esta información, pero ya está. O sea, yo creo que a partir de la declaración de David se acabó. Lo que yo no entiendo mucho, yo hablo con prevención, me gusta leer y estar informado sobre estos temas, pero yo empiezo a tener la sensación de que de todos, el que va a ir para adelante va a ser el hermano de Sánchez.
Para adelante y para adentro. Sí, para adelante y para adentro, de verdad. Es decir, de los otros, parece ser que andaba por Japón también pidiendo nacionalidad o algo de esto. No, pero yo creo que este sí que cae. Para mí el seguro que cae, además lo van a dejar caer su propio hermano. Es decir, bueno, pues total, por el conservatorio, fíjate tú, esto a mí, en fin, lo amortizo rápido. Pero los otros asuntos no. Es que los otros asuntos son todos muy graves, pero los otros asuntos son de una gravedad extraordinaria. Claro. Y además, a lo mejor los 5 días de pensamiento y reflexión del presidente del gobierno no eran 5 días de reflexión y pensamiento, sino eran 5 días de playera hacia su mujer para que estuviera a su lado por todo lo que está sucediendo en toda esta historia. O, al contrario, que fuera de su mujer a él, como diciendo, yo me voy y te dejo aquí con todo el pastel. No, yo, por lo que, bueno, esto no se puede corroborar, pero lo que fueron 5 días para, digamos, monitorizar al partido, a todo el entorno, para saber si tenía alguna menor deslealtad. Es decir, fue una llamada a filas y una auditoría típica stalinista, ¿no? Es decir, de saber por dónde respiraba cada uno. Y, por supuesto, luego tendría que hablar con su mujer, porque seguramente es probable, esto es ficción, pero la mujer le diría, bueno, aquí todos hacéis de todo y para una cosa que quiero hacer yo y que me dejas hacer, fíjate la que me ha caído encima, ¿no? Entonces, pero yo, por lo que yo sé, es un control de daños y sobre todo un control de lealtades de machamartillo durante 5 días. Si él hubiese visto que el entorno de lo que queda del Partido Socialista se hubiese vuelto díscolo, él posiblemente hubiese dimitido. Pero él los presiona, y como los tiene bien pillados a todos, porque claro, no hay más que ver la cantidad de información que hay de cada uno de ellos. Es que el número 1 era entonces del PSOE, era Ábalos, pero es que el que viene a sustituirle es que también está emmarronado, que es Santos Cerdán. Los del Peugeot son todos los del Peugeot. Claro, dice, ¿recuerdan? Dice, ¿cómo no vas a tener controlado? Pero él quiere asegurarse de que nadie quiere asegurarse a través de sus más leales, y seguramente también, probablemente por lo que hemos visto, cómo vigilaba a Ábalos con el CNI, hacer una crisis de información, un gabinete de crisis de información para ver hasta dónde él estaba comprometido o dónde tenía los puntos débiles. Cuando él vio que ahí nadie iba a moverse de su sitio, dijo, pues yo sigo. Tremendo. Y mientras tanto, la España que se levanta por la mañana a primerísima hora, esa que se pasa el presidente del gobierno, su familia, el Consejo de Ministros, por el Arco del Triunfo, por no decirles por dónde se pasa Ábalos a la Yesi, pues España va cuesta abajo y sin frenos. Miren que 2 noticias para comentarla un economista. La ruina presupuestaria de la era Sánchez deja un agujero, señoras y señores, de 265.000 millones, pese al récord de impuestos, pese a esquilmar a los españoles. Esto ya falta solo el derecho de pernada, y viendo a esta panda de golfos sucios y viciosos, átense los machos. Y vinculo la noticia a otra, que es el gobierno coloca a dedo, naturalmente, a 500.000 de funcionarios más y ya superan los 11.000. Roberto Centeno, ¿esto por dónde se coge? Bueno, ¿por dónde se coge? Primero hay que poner las cifras correctas, y la primera que has dado, de mi amigo Eduardo Inda, pues no lo es. Desgraciadamente la cifra es mucho más alta. Mira, la deuda pública, y esto es muy fácil porque son matemáticas y además están publicados en todos los sitios, no hay más que buscarlas, la deuda pública en este momento es de mejor dicho, a final del año 24 fue de 1,62 billones de euros. Y a final de 2018, cuando tomó el mando por incomparecencia o huida de Rajoy, era de 1,2. Es decir, nos hemos endeudado en
este periodo de 6 años en 420.000 millones de euros. No sé de dónde habrán sacado la cifra, mi querido Eduardo, pero la cifra no es correcta. Son 420.000 millones. Teniendo en cuenta de que estos 400.000 millones se han acumulado de deuda en 6 años, estamos hablando de 70.000 euros al año de deuda. Por comparación, en el año 2018, la deuda, España se endeudó en 25.594 y los 6 años siguientes en 70.000 de media cada año. O sea que, fijaros la increíble situación a la que nos ha llevado. De una manera muy sencilla, para que la gente lo entienda, este tío ha arruinado literalmente a las próximas generaciones de españoles durante los aproximadamente 100 años. Y le siguen votando. Yo puedo entender que los padres, digamos, los que votan al PSOE, pues si son muy sectarios y todo lo demás, que lo voten. Pero es que están votando la ruina de sus hijos y de sus nietos. Per cápita, para que tengamos la cifra por persona, en el año 18 eran 26.000 euros per cápita. En el año 24, 33.000. Es decir, que de entonces acá la deuda por persona ha subido en 7.000 euros. 7.000 euros per cápita. Por eso, una de las cosas que yo siempre digo y que no entiendo cómo estos cobardes del PP no lo dicen todos los días y lo explican todos los días en el Parlamento. Es decir, que se tendrían que levantar y fuera cual fuera el orden del día, es decir, por cierto, las cifras que usted está dando de crecimiento del PIB, como muestra del buen hacer de este gobierno, son falsas de toda falsedad, porque no tienen ustedes en cuenta el endeudamiento. Y para saber si España se está enriqueciendo o se está empobreciendo, hay que sumar las dos cosas, o restar en este caso. Por ejemplo, año 2024. España crece el 3,2%, más que nadie en el mundo. Somos la envidia del mundo mundial. Bien. ¿Cuántos son el 3,2%? Pues son como 51.000 euros, que es lo que ha crecido la riqueza del país medida por el PIB. ¿Y en cuánto nos hemos endeudado? Porque, hombre, Feijóo, esto se le ocurre a los niños de primaria, y a ti se te podía ocurrir. Hombre, porque el sueldo, o sea, vivís como rajas. Estáis en la oposición, pero vivís como rajas. Pero bien, ¿cuánto nos hemos endeudado? Pues en el año pasado nos hemos endeudado en 71.000 millones. Es decir, que España ha crecido en el PIB 51 y nos hemos endeudado en 71. Por lo tanto, España se ha empobrecido. El año pasado, el año 2024, se ha empobrecido en 20.000 millones de euros. No entiendo, sinceramente, querida María José, queridos amigos, cómo el señor Rajoy no empieza sus discursos en sea cual sea el tema en el Parlamento, contando esta historia. Feijóo, que Rajoy, el hombre, ya tenía lo suyo, se le ha tenido un fallo del preconsciente. Don Roberto Centeno, quería decir Feijóo, ¿verdad? No Rajoy. Sí, bueno, sí, es verdad. Pero se parece, a ver, se parece mucho, ninguno de los dos tiene sangre en las venas, los dos son gallegos y desde luego como oposición, en fin, tan malo Feijóo como él como presidente. Dos percebes en un sillón. Pero bueno, no, el otro percebe... Buena definición.
con un puro y leyendo el Marca, que es lo que más le gustaba. Tremendo. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias. Magnífica Semana Santa para usted. Un abrazo enorme. Un abrazo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Dos percebes en un sillón. Una puntualización, me gustaría decir. Por favor, por favor. Hay un dato la oposición debería estar diciendo esto, pero diciendo además, que es lo más importante... ¿Qué oposición? Sí, bueno, la que decía Roberto Centeno. Es decir, debería de estar diciendo esto, pero sobre todo diciendo qué piensa hacer para que no sea así. Eso es. Que esa sería la cuestión para que la gente diga, pues Pensar... a esto sí igual los voto. Pero no dicen nada porque a ellos les vale. Pero lo importante, lo que quiero puntualizar, para que nos hagamos idea de lo terrible que es esto. El 30%, o sea, solo 3 de cada 10 españoles, son los únicos que tienen una imposición positiva. Es decir, son los únicos que de verdad les sale a pagar en impuestos al año. El resto paga impuestos, pero recibe, de alguna manera, entre servicios, prestaciones, ayudas, lo que sea, más de lo que contribuye. Es decir, que todo este desastre, este desaguisado, encima recae, que lo que solemos decir, las clases medias, productivas, 30%, que es no llega al 30% siquiera. Tienen que pagar esto ellos. La tarta. Es decir, yo, sinceramente, no hace falta hacer grandes discursos. Yo creo que como persona que tenga un mínimo de sentido de las matemáticas, que son no tienen perspectiva de género y son muy crueles, pero diría, esto no puede sostenerse. Pero has dicho una cosa muy interesante, que es la crítica hacia lo que está sucediendo y lo que está haciendo Pedro Sánchez. Pero ¿cuál es lo que van a hacer ustedes? ¿Qué idea de España tienen Claro, ustedes? porque eso está, la crítica siempre es positiva, bien. Pero ahora lo que tienen que decir es, bueno, sabiendo que se va a dejar esta España, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? En demasiadas ocasiones lo hemos dicho, ¿no? Es que somos eso la política muchos los fuera. que opinamos que el drama no es el gobierno, el drama es la falta de oposición. Vamos con otro asunto que, en fin, nos congela el alma y que Distrito Televisión sigue poniendo el foco como no puede ser de otra manera. Hablo de la gota fría, esa gestión indecente y miserable por la que un número indeterminado de hombres y de mujeres murieron por las riadas de Valencia, riadas o no, vaya usted a saber. Lo digo porque la naturaleza se llevó la vida, no. Un número indeterminado de hombres y de mujeres murieron porque el Estado autonómico es una farsa ridícula que nos cuesta mucho dinero y que provoca muertos, como sucedió en Valencia. Porque dos seres indecentes no se pusieron de acuerdo. Porque uno se ahogaba en sus propias babas con la guapa periodista y el otro, el chularca de la Moncloa, no es mío, es de El Mundo al Rojo, pues andaba diciendo: si quieren ayuda, que la pidan. No fue la gota fría, fue la gestión indecente de un país indecente, gobernados por gente indecente. Y dicho esto, la delegada del Gobierno asegura que Pradas pidió que se movilizara a la UME tarde y mal. Sobre el jefe de la UME ni hablamos, ¿verdad? A todas y a todos. Como bien saben, su señoría me ha citado como testigo para declarar y, por lo tanto, hoy vengo con ganas, con el ánimo de colaborar con la justicia, que creo que es la mejor manera de contribuir a la paz de muchísimas personas que han sufrido tanto durante todos estos meses, especialmente los familiares de las víctimas mortales, y por lo tanto voy a intentar responder a todas y cada una de las preguntas que me hagan para colaborar, como no puede ser de otra manera, con el... Muy bonito. Pradas pidió que se movilizara a la UME tarde y mal. Y la UME tampoco, es decir, ha sido... Bueno, aquí... es que esto es... También es... Juan de Dios Dávila se refiere a él como el payaso de la UME.
Sí, bueno, como un chupatintas que está ahí puesto de uniforme, un uniforme además que no me gusta nada, el de la UME, no sé por qué le ha puesto ese... Pues calla, que ostenta alto cargo por la relación que tiene con Margarita Robles. Del Estado Mayor. ¿Verdad que sí? Claro, así mañana se ocurre cualquier cosa, estamos en buenas manos también para la cuestión de defensa. Sí, es todo un despropósito. Es todo un despropósito. No, pero lo decía usted muy bien. Hemos visto además una manifestación de Compromís, la sede del Partido Popular de Génova, a los que yo no tengo especial aprecio, pero bueno, ni a Amazon ni a nadie, pero no lo juzgo. Yo creo que hay que juzgarlo en base a los hechos y ahí es donde estará la verdad, ¿no? Pero hemos visto a los de Compromís manifestándose para hacer su campañita política cuando son ellos los que impusieron una ley de huertas, que impidió... uno de los obstáculos que impidió realizar las infraestructuras que hubiesen evitado la catástrofe. Es decir, que son responsables de lo que ha ocurrido. Y a mí me parece bárbaro el cinismo, la hipocresía y la sinvergonzonería de un partido que va encima a echar, decir, sois un asesino. Oiga, es que usted ha hecho una ley para impedir, por aquello de la ecología, de conservar el entorno, no solo natural, sino el entorno cultural, todo este rollo indigenista, todo este rollo macabeo, para no poder hacer las infraestructuras que hubiesen evitado no solo la muerte, que es lo peor, de más de 200 personas, de bastantes más, sino la destrucción del patrimonio de la vida, digamos, del futuro, de decenas de miles. Mira, yo lo veo de la siguiente manera, ¿no? Lo digo por conocimiento de causa porque Justicia de Europa se presentó una querella contra el presidente Mazón en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y otra contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro Marlaska y Rivera en el Tribunal Supremo. Esto vaya por delante. Ahora bien, la gente, que no se equivoque, la UME no llega y salva vidas. Lo que salva vidas son la prevención. Claro, las infraestructuras. Porque la disposición que pudiera haber hecho la UME con 3.000, 4.000 o 5.000 personas no hubiera salvado las vidas de las personas que murieron ahogadas. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Por la descoordinación absoluta de los sistemas de emergencia. Entonces, aquí lo que hay que delimitar es, si se hubiera avisado a la población de que sus ciudades iban a ser inundadas en un periodo de tiempo cercano a 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, una hora, por televisión, por radio, por teléfono, por lo que fuera de manera masiva, y que el presidente, que era el responsable de toda la coordinación, o debería haberlo sido, y me da igual que no lo sea, porque como presidente que eres, ya me da igual que sea el autonómico que el nacional, decir a la ciudadanía, atención, hay una riada, no la podemos controlar y se van a inundar ciertas poblaciones. Hagan el favor de abandonar evacuar, sí, ¿no? la planta baja, suban a las casas de sus vecinos, suban a plantas superiores, no saquen los coches y dejemos pasar la riada y mañana evaluaremos. Oye, a lo mejor los daños no se hubieran salvado, me da igual, pero en vez de 250 vidas, a lo mejor se habían salvado 150. O 200. Entonces ya hubiera merecido la pena. No, pero yo creo... ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos sí. que ahora te viene la delegada y te dice, no, aquí es que a mí me dieron el aviso a las 2. Ya, pero es que, fíjate, al otro... yo estoy de acuerdo contigo, perdóname, estoy de acuerdo contigo, pero yo insisto en una cosa, es decir, por eso la prevención, pero la prevención va más allá. Es decir, yo incluso creo que haciendo un esfuerzo sobrehumano de comunicación, de que se va a ver una riada y que no sé qué, desgraciadamente yo creo que muchas personas hubiesen bajado a los garajes a sacar los coches y seguramente hubiesen muerto. Sí. Es decir, porque son situaciones de una emergencia, de una violencia brutal. Es decir, ya está mal que cuando ya sabes que va a ocurrir, porque no has hecho lo que deberías, ni siquiera adviertas con un poco de antelación. Pero lo grave aquí es decir, no, es que no hemos hecho nada de lo que había que hacer durante años. Sí. Años. Y estamos jugando a la lotería rusa, ¿no? La ruleta rusa. A la ruleta. Es que puede volver a pasar. Hemos cargado una bala en el tambor, claro, nosotros no. A ti te la hemos puesto en la cabeza y hemos estado jugando años a ver si disparaba o no. Y resulta que este año se ha disparado en tu cabeza. Y ahora vamos a decir, no, es que yo avisé, pero 10 minutos antes y 10 minutos después yo no estaba. No, de verdad, es que la política es algo muy serio. Por eso digo que la política, cuando hablaba Roberto Centeno de la deuda de España, de la tal, es que la política del corto plazo mata. Claro, mata y arruina a un país. Aquí el problema ya es
Es decir, y esa prevención, que aparte del día de la emergencia, tiene que ser pues anterior, claro, tú te encuentras ante unas autonomías, diputaciones, provincias, ayuntamientos, comarcas, bomberos de aquí para allá, el Estado por aquí y por allá. Y al final te empiezas a dar cuenta de que en las instituciones públicas, como Traxa, INECO, metían a putas. Entonces, claro, el ciudadano dice... Putas miles de enchufados. Y ahora dice el ciudadano... Porque hablamos solo de las putas. Y la perversión de... Y el hermano, por poner un ejemplo. En las instituciones públicas, cuando tienen que tomar unas decisiones que pueden costar... pues yo qué sé, que tienes que tomar una decisión, resulta que quien está ahí, ¿qué mérito tiene para estar ahí? Es que se ha pervertido absolutamente la institución pública, que están en manos de las cúpulas de los partidos, claro, están políticos, y no se eligen por motivos técnicos, por motivos meritorios, por motivos que tienen que ser neutrales, independientes, objetivas. Se ha pervertido todo. Claro, cuando sucede una catástrofe, como tú dices, aquí lo que pasa es que el revólver tenía todas las balas puestas, todas. Y ahí dispararon y tenía que suceder la tragedia. Ahora, pero yo aviso, esa tragedia vuelve a pasar otra vez en septiembre de este 2020. Que vuelve a pasar, y vuelve a suceder igual. Lo mismo. Igual. No se ha hecho nada. No se ha hecho absolutamente nada. Pero es que hemos escuchado en más de una ocasión a personas supuestamente responsables llorar como plañideras. Es que yo no sabía. Pedazo imbécil, si no sabes, no aceptes el puesto. Estamos, ¿verdad?, en el ajo. No, pero estamos. Me importa mucho decir algo al público porque nos quedamos mucho con lo que es más llamativo, lo chusco, lo de la prostituta, la putoneta, los incompetentes. La putoneta, no, lo que es más, digamos, de la putoneta, el hermano y la japonesa. Sí, esas cosas que son como aquella vez que pillaron a aquella que fuera presidenta de Televisión Española, Pilar Miró, que había comprado santa, por Dios, unas bragas o una ropa de lencería con la tarjeta de allí, mientras que Televisión Española se había fundido 1.000 millones. Exacto. Es decir, todo el mundo estaba en las bragas, pero no en los 1.000 millones. Entonces, Exacto. lo que hay que decir, hay prostitutas que han metido en INECO por la cara, pero es que el problema es que ahora nos enteramos que en Adif y a través de empresas públicas no es que haya putas, una red, ¿no? tenemos enchufados a miles, Hay una red. metidos a dedo. De esos no son noticia. 500.000 de funcionarios elegidos a dedo. 500.000 de funcionarios elegidos a dedo. Ya son más de 11.000. Los pagamos todos nosotros. Efectivamente, además de las prostitutas para el gobierno, Claro, que mantener a la familia del presidente sin trabajar, que es costoso. Eso de trabajar, es duro levantarse por la mañana. Por cierto, perdón al abogado, ahora que va a volver a declarar el hermano, que muchas luces entre tú y yo no parece tener. Mira que el hermano... Haga su declaración según la estrategia que le digan que tiene que hacer. Vamos a ver, el día 25. Como es amigo, pero no le pondrían, no le habrán puesto un coach o algo, no le habrán aleccionado. ¿O tú crees que el ridículo que hizo en el fondo era una estrategia? Y pensamos que le falta un hervor y no. A ver, yo no voy a criticar a mi compañero, yo entiendo de que prepararon y hicieron una estrategia, pero llama la atención de que por esa declaración de David Sánchez hay dos momentos claves que son Carrero, el funcionario asesor que lo nombra a él. Entonces, y ahí se pone en la pista de Carrero cuando ese hombre no había aparecido por allí, nadie sabía quién era. Y lo suelta, ¿no? Y él es el que lo dice. Entonces esto pues sorprendió, porque dijo, hombre, si no, en una declaración como investigado no respondas a aquello que no te vienen a preguntar. Claro. Esto es una máxima absoluta. Y en segundo lugar, claro, el tema de pues, el puesto de trabajo donde estaba, esa serie de contradicciones que tuvo él mismo, pues yo creo que hicieron a la jueza dudar de que bueno, lo que estaba contando pues no le dé mucha credibilidad. Vamos a ver el 25, qué es lo que hace, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice, cómo declara y veremos a ver en qué situación procesal se encuentra a partir del día 25. Lo que yo tengo claro es que aquí vamos a apertura de juicio oral prácticamente ya, de manera inmediata el mes de mayo, y seguramente para el invierno o a lo mejor el otoño tenemos fecha para juicio. Bueno, ya tendríamos brutal, una. ¿eh? Tendríamos una. Ya tendríamos una ficha del parchís, pero oigan, es que uno, y miren
que estamos llenando los programas de contenido, de pruebas clarísimas, de corrupción. Lo de las prostitutas, claro, es que es una sangre muy llamativa, pero desde luego hay muchísimos otros asuntos que son de absoluto escarnio. Y de la misma manera que les digo, es que el gobierno, de gobernar ni hablamos, que no está para eso. No está para gobernar. No está para gobernar, por el amor de Cristo bendito. Al tema de la riada de Valencia, el presidente del gobierno no ha vuelto. Buenísimo. No ha vuelto. Luego, el de la Confederación Hidrográfica del Júcar diciendo que, bueno, que el protocolo se hizo y yo mandé el mail. O sea, con la que se viene, pues, ¿cuál es el protocolo? Mandar un mail, pero a nadie se le ocurre coger y llamar por teléfono, ¿no? O hacer lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues lamentablemente toda esa red que se crea en las instituciones, al final, cuando suceden estas cosas, trágicamente es cuando nos acordamos, cuando nos deberíamos acordar cada día. Pero lo olvidamos cada también, día, ya, cada lo día. de Valencia está amortizado. Sí, absolutamente. El una propio cosa poder político lo quiere dar por amortizado. Los dos individuos sobre cuya conciencia pesan la muerte de un número indeterminado de hombres y mujeres, que es el presidente del Gobierno de España y el presidente de la Comunidad Valenciana, vuelvo a insistir, la demostración clarísima que el Estado de las Autonomías es una estupidez soberana que solamente sirve para esquilmarnos y que para algún cretino vaya hablando de su sentimiento nacional, que lo pague él y su madre, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo. Recordemos que ese Estado de las Autonomías es responsable de las muertes de esas personas, porque no se pusieron de acuerdo, porque se echaron las competencias en cara, y ponemos muchos ejemplos de estas características. Y luego además vemos lamentablemente que toda esta panda de enchufados es que están rodeados de mediocres, No, y además que porque podían, es que no se rodean de alguien decente y alguien con talento. ¿Por qué todos son babas, incapaces, analfabetos funcionales? Porque están para pillar, para vivir de esto. Pero yo diría algo que es muy ¿No grave. tienen alguien de... Algo ¿Vosotros que tenéis es muy amigos? grave. Yo creo, para que tomemos conciencia de la situación en la que está el país, porque yo creo que la única forma de que se produzca una catarsis es que alguien, en mayoría, tome de ver una conciencia de que por aquí vamos a una especie de catástrofe a cámara lenta o a cámara rápida, dependiendo de lo que ocurra. Pero vamos a verlo. Es decir, ahora Pedro Sánchez, por ejemplo, anuncia que va a dar 14.000 millones, que va a dar él, o sea, como diciendo, esta vez no hace falta que me pedéis ayuda, ya os lo doy yo, que soy muy generoso, 14.000 millones para, digamos, afrontar el problema de los aranceles y todo este rollo, que se supone que va a haber una especie de guerra comercial global y no sé qué, y que vamos, para que las pobres empresas españolas puedan afrontar esta situación crítica, os voy a dar 14.000 millones. Es decir, ¿qué es? Menuda trampa tiene ¿Qué es eso? realmente Es una eso? trampa. Es mentira. Es una ayuda. Claro. No, es que no haber... Ayuda a devolver. No, es que ni siquiera eso. Es que ni siquiera... ¿Alguien sabe lo que ha pasado con la erupción del volcán en Canarias? ¿Alguien sabe? Es decir, aquí en España cada vez que ocurre algún desastre, ¿alguien sabe las ayudas que ha habido? ¿Os acordáis de, por ejemplo, de cuando la gran recesión o cuando la COVID, estas ayudas que iba a haber para todo el mundo? Es decir, acordaos que hubo gente que acabó recibiendo una carta al cabo de un tiempo diciendo que debía tanto dinero al Estado, que debía tantísimo dinero. Todavía, a día de hoy. Los a día lo están recibiendo. Autónomos. Nadie va a dar dinero a nadie. Es decir, para que nos demos cuenta de la gran mentira en la que estamos instalados. Es una mentira de corrupción y de ficción. Es decir, si usted quiere ayudarnos, querido señor presidente del gobierno, tiene la forma para hacerlo. Usted lo que tiene que hacer es decir, bueno, pues voy a deflactar el IRPF. Sí, hombre. Voy a reducir los impuestos, voy a recortar gastos. ¿Sabes lo que hizo? Dice, hemos suspendido el IRPF. No, lo aplazaron. Claro. Pero lo aplazaron un trimestre. Entonces dices, bueno, ¿a mí de qué me sirve si no tengo ya local? Entonces, yo lo que le digo a la gente que esté atenta, porque tiene mucha razón. Con el tema del COVID se dieron unas ayudas que dijeron que eran ayudas. Esto es mentira. No eran ayudas, eran unos préstamos reembolsables. Pero se lo engañaron diciendo que era una ayuda. Lo que va a pasar con la Dana y con la Riada de Valencia va a ser lo mismo. Exactamente les igual. van a vender que son ayudas, les van a vender que les van a dar 5.000 euros, 6.000 euros, 20.000 euros, y dentro de 2 o 3 años llegará la agencia tributaria y dirá, vamos a ver, ¿usted en el 2025 recuperó la actividad económica? Sí.
devuélveme la ayuda. ¿Tú crees que vamos a llegar y dirás, con intereses? ¿Por qué te tengo que devolver la ayuda? Pero si se lo puse en la carta. Entonces, cuando te coges la carta y te lees la 4ª página, en pequeño te dice, si usted en el año 2025-2024 recupera la actividad económica y llega al índice en el cual habría obtenido el primer trimestre del segundo beta no sé qué y hubiera sido, deberá devolver la ayuda. Eso les va a pasar, porque eso ha pasado con el tema del COVID. Pero sobre todo que además, afortunadamente, como son mentiras las ayudas, eso ocurrirá con una fracción muy pequeñita de dinero. Muy pequeñita, es decir, aquí lo que cuenta es la propaganda, el anuncio, claro, que es la mentira. Yo voy a daros 14.000 millones. Encima les están engañando. Mentira. Y los pocos que van a caer para disimular, que además hay una cosa que han anunciado, que es más grave todavía, que me he enterado, que a quienes iban a ayudar es a Cataluña. Joder. Claro, naturalmente. Con el tema de la guerra comercial, porque a los catalanes sí que hay que ayudarlos. El resto lo vamos a pagar nosotros. ¿Por qué está el presidente, por qué sigue el trasero del presidente del gobierno siempre en pompa? ¿Por qué? Pues naturalmente, o bien frente al delincuente de Waterloo o al monarca de Marruecos, sino de que iba a tener ese individuo su trasero en la Moncloa. Esto es absolutamente intolerable, señoras y señores, ya no solamente porque se gasten nuestros dineros en prostitutas, sino porque nos matan, no nos auxilian y además han fracturado España. ¿Qué gente que vota al PSOE? Quieren perder un par de kilos de más, les voy a contar cómo. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no tendrás que pasar hambre, el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. No sé por qué me ha venido a la mente que el padre de Begoña Gómez se ganaba la vida con un negocio de chaperos. No sé por qué me ha venido a la mente. Volvemos enseguida. Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles. Montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardo 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol.
Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. Antes de entrar con otros asuntos, tenemos que lamentar la muerte de Vargas Llosa, una figura titánica. Las letras han perdido a un literato extraordinario y yo quería abrir este último bloque precisamente con un enérgico discurso de Vargas Llosa. No está preparado este discurso, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Vale. Pues era un discurso sobre la defensa de España que a mí me parecía de enorme interés. Y de la libertad de expresión. Sí, sí, siempre la defendió. Siempre. Siempre. Para mí... Como lo lamento. Sí, para sí, mí nos Vargas ha ido... Llosa, bueno, 89 años, casi 90, ¿no? Digamos, ha vivido muchísimo y es, si no el mejor escritor hispano-peruano, yo diría, de lengua española en los últimos tiempos. Yo creo que con su muerte se da un carpetazo a los grandes escritores. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Claro, es decir, será complicado volver a tener genios como Vargas Llosa. Sí. Pues y aparte con la implicación en España, porque él ha estado siempre implicado aquí. Un hombre beligerante por la libertad, por España, por los españoles. Y muy vinculado además a Barcelona y sin embargo hemos escuchado muchísimos discursos también en contra del independentismo. Una de sus hijas la llamaba la catalanita, es decir, bueno, tremendos, pero sobre todo hablamos de sus libros, ojalá sus libros pues se sigan leyendo como hasta ahora o muchísimo más. La verdad es que ha sido una noticia que hemos conocido por sus hijos a primera hora de la mañana. A mí, como a tantos amantes de la literatura, pues nos ha causado una enorme tristeza, aunque bueno, como bien decías, pues bueno, ya tenía una edad, sin embargo, ha tenido haber vivido un bajón. 120 años. Podía por favor, deberían. Por favor, efectivamente. Hay personas que deberían vivir siempre y hay otras personas que no deberían robarnos el oxígeno. Pero cambiaré de asunto. Vamos con Sánchez. Vaya, no lo he hecho aposta. Los eurobobos de Sánchez para que endeudarse parezca el maná chino. Recuerdan, anteriormente les hemos hablado de Zapatero y de los chinos, ¿eh? A nadie se le escapa que la pasión china de Pedro Valores encierra un giro estratégico que franquea a China, el portillo de la Unión Europea a raíz de su periplo asiático, donde el trumpanzo arancelario norteamericano le ha pillado en el peor sitio y en el peor momento. Muchos tildan a Pedro Sánchez de tonto útil de Xi Jinping. Tal conceptuación se ha adentrado incluso en el ámbito académico. Así lo explicita uno de los primeros sinólogos mundiales, el historiador holandés Vlak de Cotter, al culminar con la Revolución Cultural su trilogía sobre aquella dictadura y sus 70 millones de muertos. Me temo, ha dicho a El Mundo, que Sánchez es el último tonto útil de Pekín. Cuando China te da la mano, lo que hace es cogerte el brazo. Sí, Dick Cotter es un nombre excepcional, además yo lo leí porque hasta que él llegó se manejaban unas cifras que, aunque eran pavorosas de muertes en China por la Revolución Cultural, él tuvo un acceso soberbio, no sé cómo lo hizo, a documentos del propio Partido Comunista chino, hizo un cálculo nuevo y elevó la cifra por encima de las muertes de la Segunda Guerra Mundial, de todas las muertes. Es decir, Dick Cotter es un tipo que sabe lo que dice y sabe de lo que habla, y eso es de una entrevista, quiero recordar, que se le ha hecho recientemente a propósito también del viaje de Pedro Sánchez a China y de las relaciones de Zapatero con China.
Bueno, pues, ¿qué decir de estas relaciones? Yo he escrito sobre eso varias veces ya, y además en profundidad, y hay que decir que España es un país que lleva, no ahora, esto no es ninguna novedad, desde que Pedro Sánchez llega a la presidencia del Gobierno de España, de aquella manera, España se ha convertido en una plataforma especialmente importante para China. Tan es así que están presentes en prácticamente todos los sectores, desde energías renovables, tráfico marítimo, tráfico de puertos secos, logística, industria química, automoción. Es decir, incluso es ya apuntado a maneras cuando después de la reunión de la OTAN, a propósito precisamente de China, del peligro chino, una de las recomendaciones que dan a los socios es que no compren tecnología o cosas que sean susceptibles de ser manipuladas o puedan tener algún tipo de filtración de seguridad o dificultad de control. ¿Qué es lo que hace nuestro presidente de gobierno según termina esa reunión? Va y le compra a Xi Jinping 5.000 todoterrenos chinos para el ejército español. Entonces, es decir, y esto no es nuevo, y esto nos coloca en una situación. Afortunadamente hemos hecho muchísimos méritos, los políticos han hecho unos méritos enormes para que seamos absolutamente irrelevantes a nivel internacional. Se han esforzado mucho para que no lo seamos. Pero aún así, Pedro Sánchez se ha ido y ha levantado la liebre precisamente cuando Donald Trump ha emprendido una guerra comercial que ya veremos cómo acaba, porque yo creo que al final se la tendrá que envainar, pero ha emprendido una guerra comercial contra China. Entonces resulta que va y nuestro presidente del gobierno, que nos pone a todos en jaque, delante de las narices, en esta situación donde hay que saber de qué lado puedes estar o no puedes estar, va y se pone a viajar a Pekín. Es que es algo que, como dices, pero yo creo que lo ha comentado usted antes, es que van a lo suyo, Zapatero va a sus negocios, lo has comentado tú. Sí, ¿no? Y es va a sus negocios, y entonces da igual, da igual. A sus negocios chinos. Sí, de los que sean. Chinos, venezolanos. Eso, bolivarianos, de lo que sea. Mal momento para esa visita, muy mal momento. Muy mal momento, ¿no? Inoportunísimo. Sí. Porque estaban fuera del radar, porque somos tan insignificantes que de repente suena un teléfono y dice, oye, el Sáhara dáselo a Marruecos, sin discutir. Y llega Pedro Sánchez, y que sabe lo que le conviene, y dice, sin encomendarse a nadie, todavía no sabemos por qué, no lo saben ni sus ministros, no preguntó Pero no a pasó nadie. nada. No ha pasado nada. Pero no pasó nada. Y de repente rompe la tradición diplomática española de los últimos 100 años. Y tal, que la había mantenido todos, ¿no? Llega y dice, ¡pum! Es que es una vergüenza lo que está pasando. Pero además, mira, hoy el ministro de Economía está viajando a Estados Unidos precisamente por todo esto. Y en segundo lugar, lo del Sáhara, o sea, la traición que determinados políticos o autoridades han cometido respecto del Sáhara es algo que tiene que ser recordado en los libros de historia. Y como ahora te dice Estados Unidos, el Sáhara para Marruecos, y aquí nadie dice absolutamente nada, todos callados. China, que serán lo que sean, pero son muy inteligentes, sabe perfectamente de que existe una cosa que se llama el Estrecho de Gibraltar, por donde pasan, pues no sé cuántas mercancías pasarán por ahí al cabo del año. Entonces China no quiere perder de ninguna manera la batalla geopolítica que está librando a Estados Unidos y se busca sus alianzas, ¿no? Y se busca sus alianzas. Lo que pasa es que a este paso Marruecos, cuando ya tenga el Sáhara y luego ya vaya por Melilla, Ceuta y las Canarias, poco menos que ya cogerá también todo Gibraltar y se irá para España. Yo lo estoy advirtiendo. Es decir, o sea, no podemos continuar en esa política de cesión a Marruecos con todo lo que está sucediendo. Tenemos que intervenir de manera inmediata, ya cerrando las fronteras con Marruecos, pero inmediatamente, y con el Sáhara tenemos que tener un debate muy serio en este país de cómo hemos traicionado al Sáhara. ¿Cómo les hemos traicionado? En la política internacional es una de las cuestiones... En España no vale. O sea, nadie quiere, le da igual. A la gente solo cuando ocurre algo muy gordo, entonces todo el mundo sabe de todo. Pero yo lo digo por experiencia. A mí me ha interesado siempre mucho la política internacional porque afecta muchísimo al final al país. Siempre, siempre, muchísimo. Mucho más de lo que la gente piensa. Pero ocurre que incluso dentro de los propios diarios, querer tener una sección de internacional medianamente, de verdad, ilustrada, medianamente fuerte, es algo que te dicen que no.
porque dicen, es que la gente en España, es verdad, no lee sobre internacional. Pues es una lástima, porque incluso aquellas personas que tenemos la información sobre geopolítica cogida con pinzas, no se nos escapa en que en esta situación de monopolio mundial extrañísimo que estamos viviendo, así, desde la ignorancia más absoluta, Estados Unidos naturalmente va a apoyar a Marruecos, este tonto lava se va a quedar silbando, y cuando le salga de las narices a Trump, evidentemente Ceuta y Melilla, que además algo raro está pasando en Ceuta y Melilla, algo raro. Bueno, es que está claro. Está pasando cosas pero si es que bastante raras. Pero ahora, es que yo es que no lo doy ni el 2030. O sea, en el momento en el cual el Sáhara pasa a ser automáticamente ya de facto, que ya lo es, pero que pase ya con el beneplácito de Estados Unidos, lo siguiente es Melilla. Lo siguiente es Melilla. O sea, es que está clarísimo. Y aparte, fijaros en Europa, qué país, aparte de Kosovo y tal, qué país podría ser desestabilizado de manera relativamente sencilla. España invadiendo Marruecos, invadiendo Melilla. No falta ni que invadir, ya existe. No, pero si es que van allí y dicen, a ver, pero además, ya existe el poder agudo, ya están allí. O sea, pero si además saben perfectamente, quiero decir, que nosotros somos Barrio Sésamo. O sea, que quiero decir, ¿qué oposición para eso va a hacer España? Somos Barrio Sésamo. No hace falta nada. Y luego que vayan a pedir ayuda a la OTAN. No, que vayan que pidan ayuda a Xi Jinping. Ya verás. Bueno, o a Xi Jinping. Que lo que le va a contestar. Le va a decir, uno y el otro le va a decir, bueno, esos son tus problemas. Esos son tus problemas. Yo lo que quiero es que el puerto que tengo aquí ahora Eso mismo que en lo tenga Cádiz, abierto. yo he pagado por él y no me lo toques. Exacto. Ya está. Y yo eso sí que me lo garantizo. Pero que te entran, que Ceuta o Melilla, sobre todo Melilla ahora mismo, el primero. Está abandonada. Es decir, no, es el poder agudo, está invadida. Claro. Está invadida, es decir, ya es una cuestión casi es de informal. tiempo, es de tiempo. Ya celebran más el Ramadán que nada, ya, decir, ya no hay nada, bueno, un desarraigo enorme. Bueno, es que también ese es un asunto importante. A nadie se le escapa que aunque, bueno, la cota de información está en la cúspide, como siempre, a nadie se le escapa que estamos en Semana Santa. Vamos a realizar un programa especial para nuestros telespectadores de Semana Santa, en la que vamos a hablar del simbolismo de la cruz, a cuenta del asunto de la significación del Valle de los Caídos, no Cuelgamuros, Valle de los Caídos. No sé si queda claro o lo tengo que repetir más veces. Pero también, naturalmente, cómo estamos intentando dinamitar las cruces, pero oye, construyendo mezquitas, dando dinero para que en los colegios se imparta el Islam. Oiga, quiero decir, respeto absoluto, como no puede ser de otra manera, pero no en mi país. En el suyo sí, yo he viajado a Marruecos y yo naturalmente he respetado, por supuesto, su cultura, como no puede ser de otra manera. Es más, pues yo no he viajado, no yo pienso no, viajar en mi vida. Yo no puedo. No se me ha perdido nada allí. Pues mira, a mí me encantó Marrakech, me encantó, no se me ha perdido nada. Me encantó Agadir, No sé me gustó cuánto Marrakech, viajado, me pareció una experiencia preciosísima. Pero bueno, en cualquier caso, yo a misa de 12 el domingo no pude ir. Pasé varias semanas en Marrakech y no pude ir a misa de 12 y no me llamó la atención. Claro, no poder ir a misa de 12, ¿verdad? ¿Tú un domingo? No, porque no existe esa condescendencia. Claro, claro. Ni esa tolerancia, por supuesto. Claro, pero ojo, es que nuestro dinero también va para dinamitar nuestras cruces, pero construir mezquitas y la islamización de España. Nuestro dinero va a todo lo que sea ir contra el progreso, el verdadero. El progreso, el verdadero. Que aquí unas represas y una canalización evitan que mueran personas y se arruinen cientos de miles. La naturaleza hay que dejarla agreste porque la naturaleza es lo que importa, tú no. Que sí, muérete, o sea, que te lleven las aguas. Y luego encima, si necesitas ayuda, que la pidas y te sacan el dedo, ¿no? Sí, sí. Novoa, cambiando de asunto, logra una victoria aplastante en las elecciones de Ecuador entre denuncias de González por fraude electoral. Distrito Televisión estuvo en esas votaciones.
Arrasa, en Madrid. Ahí estaba Jesús Ángel Rojo, estaba Distrito Televisión y decía, ¿verdad, Luis María, que le daba mucha envidia? Me daba envidia porque estando en territorio nacional, porque entiendo de que eso fue el IFEMA, ¿no?, donde hayan podido convocar ahí para que todos los ciudadanos puedan votar, veo que se ha grabado, se permite la grabación, ¿no?, que una persona vaya con el teléfono y que grabe. Porque aquí, aquí, en el escrutinio general, está prohibido. Pues es que, según me informaban, también están grabadas las actas. Muy bien, pues me parece muy democrático y me parece una cosa muy positiva. Vamos, de esta casa, muy positiva, ¿no? Y además está Jesús ahí, entiendo que es él el que ha podido realizar ese videoreportaje, donde se ve perfectamente, incluso la gente, pues ahí, que va a coger el voto, tal, o sea que muy bien, la verdad es una cosa muy... Bueno, la democracia en directo, de verdad, la liturgia democrática, que la democracia son muchas más cosas que nos hemos cargado también. Maybor Petit, muy buenas noches. Más allá, efectivamente, de este detalle no baladí que ponía encima de la mesa Luis María Pardo, insisto, ha sido proclamado Noboa como vencedor en esta segunda vuelta, pero con un follón de padre muy señor mío. Cuéntanos. Sí, así es. De hecho, el presidente no se esperaba una victoria con esta gran cantidad de votos. Ejerció mucha influencia, a nuestro juicio, las contradicciones internas que se produjeron en el comando de campaña de Luisa González y su posición frente a lo que se conoce en América Latina como el socialismo del siglo XXI, pero particularmente su relación con Nicolás Maduro. También tuvo peso lo que en estos momentos se considera un punto clave, que es la figura de Rafael Correa. Rafael Correa es una persona que ha hecho historia en Ecuador, pero con una serie de acciones de gobierno que la gente no quiere, y de allí que hayan sido las personas de 65 años en adelante que hayan salido a posicionar a Noboa, un punto que no se esperaba, porque esta población adulta por lo general no tiene la obligación de ir a votar, pero en esta oportunidad se hicieron presentes y en su gran mayoría expresó que es necesario que el gobierno esté en manos de otra persona que no sea Rafael Correa, es decir, el socialismo del siglo XXI. También se han denunciado una serie de eventos, pero que no tocan lo que ha sido ya una victoria importantísima de Noboa. Se ha señalado el día de hoy, por ejemplo, que se está acudiendo para la solicitud de revisión de cada una de las actas, y hemos visto cómo Andrés Arauz, que también es correísta y fue candidato a la presidencia en Ecuador, ha señalado que ellos han revisado una serie de actas que no tienen las firmas y que en cada uno de esos centros pues Noboa ganó. Igualmente Rafael Correa ha señalado que hay un fraude y que es inexplicable, pero en paralelo tanto el gobierno como las autoridades electorales han dicho que están cumpliendo con la ley, que van a hacer todas las revisiones que explique y atañe a la ley, pero que en el fondo este es un número que no creen que vaya a ser cambiado en cualquier revisión que se dé. Los ecuatorianos están muy contentos. Y hay que recordar también, porque es sumamente importante entender que Ecuador, al igual que todas las naciones de América Latina, e inclusive aquí mismo en Estados Unidos, está presentando un alto grado de polarización. Por eso hay una parte del país que celebra y otra parte que amenaza con revancha.
En eso se está esperando también, y ojalá y no sea así, un escenario de posible violencia, aunque también está presente, y recuerden que estas elecciones se hicieron en el marco de un decreto de seguridad que establecía la posición del ejército y de las fuerzas policiales en los puntos cardinales del país, con lo cual pues estaba como en estado de excepción y a la vez haciendo elecciones, cosa que desde el punto de vista jurídico pareciera que no se entiende muy bien. Y otro punto para cerrar es el hecho de la gran incorporación que ha tenido varias personas que están asesorando al presidente Noboa y al gobierno de Ecuador para luchar contra el crimen organizado transnacional y nacional, que es el punto álgido porque es el tema que más preocupa a los ecuatorianos, el tema de la seguridad y el uso y abuso que ha hecho el crimen organizado del Estado ecuatoriano para instrumentalizarlo a su favor. Así que este tema está en el tapete, creo que se va a ocupar los 4 años del gobierno de Noboa y va a tener el apoyo de los Estados Unidos, tal cual se ha anunciado hoy en Washington, cuando el mismo presidente Donald Trump felicitó a Noboa y dijo que en el marco de todas las acciones que se están haciendo van a apoyar para luchar contra el crimen organizado que prácticamente acapara el territorio ecuatoriano. Muchísimas gracias, Maybor Petit, por esta crónica desde Nueva York. Un saludo, muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo para ti y para toda la audiencia. También para ti, 11 puntos porcentuales respecto a su rival, la correísta Luisa González. Mira, pues a ver si se produce una reversión en cadena en Hispanoamérica de lo que llaman el socialismo del siglo XXI, que de socialismo del siglo XXI no tiene nada, es el socialismo de siempre, del siglo XX, de finales del siglo XIX, y que seguirá siendo, desgraciadamente, por los siglos de los siglos. Yo me alegro a ver, porque Ecuador es un país extraordinariamente corrupto. No es que lo diga yo con mucha autoridad por ser español, precisamente, pero bueno, permítanme los ecuatorianos que hable. Le dijo la sartén al cazo. Claro, aléjate que me tiznas. Claro, pero quiero decir que tiene bastante corrupción también y que, por lo tanto, va a ser muy importante cómo se comporte el nuevo presidente y cómo se comporte su gobierno. Exacto. Porque aquello es una pira, ¿no? Es decir, es una bomba de relojería. Como empiezan a dar motivos de que la corrupción, desgraciadamente en Hispanoamérica es que la corrupción es bilateral. Es decir, ha copado todo y salía ahora con el crimen organizado. Es decir, ahora tenemos el problema del narcotráfico, de las bandas, de los asesinatos y tal. Entonces, veremos si este candidato, ojalá, yo lo deseo a los ecuatorianos, sea un hombre decente y con un gobierno decente que ponga el punto y final. Pues que así sea, Javier Venegas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Luis María Pardo, ha sido un gustazo. Placer, como siempre, estar compartir contigo. El programa con vosotros en el día de hoy. Se lo anticipábamos, o sea, vaya 2 horitas de programa y se nos han quedado algunos asuntos en el tintero, no se vayan a creer. Bueno, algo bueno tendré que hacer yo con todos ustedes, ¿no? Pues llevarles a un lugar para que disfruten de una verdadera experiencia gastronómica. En el corazón de Madrid, descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo, señoras, señores. Muy buenas noches a todos. Mañana más mundo al rojo y tranquilo, que Sánchez, sus ministros y su familia nos da para 2 horas, no, para 4, al tiempo.